Buenas tardes, mi nombre es Eric Valderrama, soy socio legal de Russell Bedford, de los demás corporativos en la firma, y el día de hoy vamos a comentar sobre el proyecto de ley de control y fusiones de adquisiciones. Las fusiones de adquisiciones son probablemente los procesos de reorganización o de toma de control más comunes dentro de la industria. Estos procesos de fusiones y adquisiciones se han venido dando a lo largo de la historia, iniciándose desde los años 1890 aproximadamente y se dan en oleadas. Las fusiones y adquisiciones, aparentemente, si bien podrían ser una situación donde las empresas tratan de copar mercado, no necesariamente son negativas todas. Un proceso de fusión y adquisición lleva a generar sinergias. Al generar sinergias, uno tiene beneficios para el consumidor final, con lo cual de por sí no debemos de ver a las fusiones y adquisiciones dentro del mercado local como un tema netamente perjudicial o un tema que está yendo marcado, que tiene como objetivo lograr mayor beneficio para la empresa buscando el perjuicio del consumidor final. Partiendo de ese principio, vamos a analizar el proyecto de ley de fusiones y adquisiciones. Existen al día de hoy en el Perú, dentro del marco normativo, la posibilidad de realizar procesos de fusiones y adquisiciones libremente, sin un control. Esto se dio en el marco de la Ley General de Sociedades, que lo que buscaba en los años 90 era incentivar la economía en el Perú, permitir el acceso de los privados y desarrollar proyectos económicos que sean de relevancia para el país y que redunden en beneficio del usuario. Recordemos que en la época de los 90 el Perú se encontraba en una situación sumamente complicada por el terrorismo, salíamos de una economía muy difícil por la inflación y lo que buscábamos era incentivar la llegada de nuevos capitales. En ese sentido teníamos una regulación mucho más laxa que nos permitía y establecía la libertad para poder desarrollar cualquier tipo de proceso de reorganización societaria. Al día de hoy seguimos trabajando bajo ese marco normativo. Sin embargo, muchos congresistas y una serie de economistas han visto la posibilidad de que al día de hoy en el Perú ya exista una ley que permita un control previo para los procesos de fusiones y adquisiciones, siempre pensando que estos controles de fusiones y adquisiciones podrían generar algún tipo de perjuicio en el usuario final. Generalmente hablamos de monopolios o la creación de posibles monopolios. ¿De qué tratan estos proyectos de ley y cómo se maneja un proyecto de ley o una ley de control de fusiones y adquisiciones en el mundo? Usualmente estas leyes de controles de fusiones y adquisiciones se han generado en distintos países en donde se dinamizó tanto la economía que llegó un momento en el que efectivamente se generaban situaciones de monopolio que no se podían controlar y que terminaban siendo perjudiciales a los usuarios. Al día de hoy, si nosotros comparamos nuestra economía y el movimiento de estas reorganizaciones empresariales con lo de los otros países, estamos hablando de un abismo muy grande de distancia. En el Perú no tenemos grandes procesos de fusiones y adquisiciones que tengan esa finalidad y generalmente los más grandes que hemos visto, como los casos de Ambev o de Latam, son procesos que han venido guiados por experiencias del exterior, no que hayan nacido necesariamente en el Perú, que han tenido un efecto en el mercado, pero muy secundario. Siempre el Perú en este tipo de proyectos ha sido el mercado tercer o cuarto nivel al cual se tenía como foco, ¿no? Al día de hoy, si nosotros analizamos los proyectos de fusiones y adquisiciones que tenemos en marcha, son proyectos que no están enfocados necesariamente en generar un monopolio. No tenemos que como consecuencia de estos haya un perjuicio realmente al usuario. Usualmente las compañías realizan estos procesos de fusiones y adquisiciones buscando ahorros fiscales o beneficios tributarios, buscando generar sinergias operativas en lo horizontal o en lo vertical, buscando de alguna manera consolidar las líneas de negocio, ¿no? Y no tanto así para lograr copamiento del mercado a través de un monopolio, que es lo que se busca proteger en estos casos con los proyectos de organizaciones societarias o de control de fusiones, ¿no? Pero ¿qué implica implementar un proyecto de control de fusiones y adquisiciones? Implementar un proyecto de control de fusiones y adquisiciones significa para el Estado que tendría que tener una entidad o un sector de la autoridad, en este caso que sería Indecopi, destinado únicamente a realizar estos proyectos. Y si bien los congresistas que están proponiendo ese proyecto han mencionado que efectivamente no son tantos, no hay mucha carga, hay un límite muy alto porque los valores de las rentas que se consideran son para proyectos muy grandes o para aquellos proyectos en los cuales se busca ocupar o los participantes tengan más del 51% del valor del mercado, ¿no? Al día de hoy, implementar un área de este nivel de Indecopi, según cifras dadas por el mismo presidente de Indecopi, podríamos estar hablando de un costo de unos 5 millones de soles para el Estado, solamente teniendo en cuenta que debemos implementar un área, no así su funcionamiento. Al día de hoy, tendríamos que desarrollar todo un equipo en Indecopi que esté destinado a eso.
Por el lado netamente operativo de Indecopi sería tener una carga muy alta que no representaría realmente un beneficio. Por el lado del Estado va a significar la disposición de fondos o abrir una nueva partida para la creación de esta nueva entidad dentro de Indecopi, que lo que buscaría sería controlar este tipo de situaciones. Para la misma entidad de Indecopi va a significar una carga adicional a la que ya tiene. Indecopi debe ser una de las entidades que más carga puede tener dentro de los organismos regulatorios, dado todos los proyectos o los procesos que tienen con consumidores, ¿no? Entonces, con lo cual al día de hoy, desde el punto de vista operativo, significaría un serio problema para Indecopi. Si lo enfocamos desde el punto de vista de mercado, el tener una ley de control de fusiones y adquisiciones lo que va a generar es el desincentivo del sector privado. Al día de hoy, tener una ley de este tipo lo que va a generar es inestabilidad y vamos a ser menos competitivos con otros países que están siendo receptivos de capital en la región. Hablemos del caso de Colombia, por ejemplo, que es un país que recibe mucho capital privado del extranjero. En este caso, en el Perú, de tener un control de este tipo, los inversionistas extranjeros pensarían 2 o 3 veces al momento de ingresar al país. Les cargaríamos un costo adicional. Además de ello, si lo ven desde el punto de vista netamente del empresario que va a invertir en el Perú, tendrían que considerar una partida adicional para que se haga todo un análisis dentro de su proyecto de inversión en el Perú, adicional a los que ya tiene, para que ellos puedan considerar si no estarían dentro del marco establecido por esta ley y tendrían que someter su decisión de ingreso al control previo de la autoridad. Esta situación claramente es un desincentivo, más aún tomando en cuenta que al día de hoy lo que tenemos es que hay una serie de movimientos en empresas, salidas de capitales, ingresos de nuevos capitales que podrían representar inyecciones de dinero y nuevas formas de manejar compañías importantes para la sociedad. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, tener un control de este tipo va a redundar en un gasto adicional y en un desincentivo frente a su ingreso en el mercado. Si lo enfocamos al día de hoy dentro de los controles o dentro de las empresas que tendrían que pasar por este proyecto, tendremos muy pocos procesos de reorganización que pasarían por este proyecto. Si bien uno podría decir, entonces, ¿en qué nos afecta tener este proyecto de ley si hay pocas empresas que van a estar reguladas por este caso? Lamentablemente el valor es tan alto de estas compañías y las transacciones son tan importantes que por más que son pocos procesos de los que tendrían que pasar por este control previo, estaríamos hablando de un retraso de unos 6, 8 meses por lo menos hasta tener una evaluación. Y la evaluación ya no va a tener que ser únicamente a ventas, sino va a tener que ser una evaluación a nivel de estructura de desarrollo del negocio para identificar el real efecto negativo en el consumidor, con lo cual tendríamos que tener nosotros un equipo dispuesto dentro del área de Indecopi especializado en este proceso, que solamente trabajaría 3, 4 organizaciones al año de este nivel. Imaginemos la cantidad de dinero que va a invertir el Estado para poder desarrollar este equipo, mantenerlo para desarrollar 3 o 4 procesos, y con lo cual vamos a tener por un lado la presión del privado, desarrollo el proyecto o no, y la presión del Estado por el otro lado, si quiero desarrollar el proyecto. Entonces vamos a tener que al final va a generar en un sistema nocivo para la empresa y nocivo para el Estado. Nocivo para la empresa porque no va a querer adquirir una compañía peruana, y nocivo para el Estado porque va a tener que gastar dinero al erario en un control que al final no va a generar ningún beneficio realmente. Al día de hoy existen otras regulaciones y otras normas, reglas de juego que permiten que existan controles o barreras para evitar los monopolios. Se deberían de continuar aplicando estas normas hasta que el Perú tenga realmente una gran nueva oleada de organizaciones que pueda significar ya en ese momento sí la necesidad de tener algún tipo de control previo. Al día de hoy creo que el Perú, por el contexto que tiene, no está preparado para recibir un control de este tipo, y lo que deberíamos hacer es desarrollar mecanismos de incentivo para la llegada de nuevos capitales. Deberíamos de tratar de migrar de ser un país netamente exportador de materia prima para ser un país que lo que tenga que hacer es captar capitales para que desarrolle industria en el Perú. Esa industria y esos capitales son tan relevantes e importantes que una ley de este tipo va a desincentivar su ingreso.